Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos aquí. Su servidor Israel Sosa Chávez, contador público. Esta vez vamos a ver la materia de legislación fiscal internacional 2, con el tema estructura de los tratados tributarios. En la clase anterior vimos un poquito lo que son la introducción de los tratados. Esta vez vamos a ver cómo está estructurado y cómo podemos hacer para evitar la doble tributación. Muy bien, iniciamos. Espero que todos se encuentren muy bien. Ok, estructura de los tratados tributarios. ¿Cómo está estructurado estos tratados tributarios? Antes que nada vamos a conocer los conceptos básicos para comprender qué es un tratado, qué es doble tributación y cómo podemos evitar la doble tributación. ¿Nos beneficia, no nos beneficia? ¿O qué vamos a hacer, verdad? Ok, primeramente el primer concepto, sujeto. Vamos a saber o tenemos que conocer qué es sujeto. Estamos hablando en tema fiscal. ¿Qué es sujeto? ¿Qué es un sujeto? Es una persona física y moral que realiza situaciones jurídicas previstas como generadores de la obligación fiscal. Okay. Un sujeto puede ser una persona física o una persona moral que va a realizar operaciones, ¿no? Operaciones que lo liguen o lo obliguen a una situación jurídica o fiscal. Este sujeto puede ser sujeto pasivo o sujeto activo. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado hablar sobre estos temas, ¿verdad? Personas físicas, personas morales, ya saben, o ya a estas alturas ya deben de saber qué es una persona física y qué es una persona moral. Una persona física es un sujeto, ¿no? Cualquier sujeto. Pero este sujeto puede realizar actividades comerciales y se le llama persona física. La unión de dos o más personas físicas hacen una persona moral. Igual, las personas morales tienen diferentes obligaciones, pero están sujetos a una obligación fiscal. El sujeto pasivo y el sujeto activo, uno es el que tiene la obligación y el otro es el que recaba la obligación que tiene el otro. ¿Sí? Una vez que entendimos que es un sujeto, pasamos al objeto. ¿Qué es un objeto? Estamos hablando en materia fiscal. Podemos definir al objeto del tributo como la realidad económica sujeta a imposición. Ok, ahora, una vez que el sujeto empiece a realizar actividades económicas o sujetas a una obligación fiscal o tributaria, entonces ¿qué va a estar sujeto a o va a estar sujeto a tener un objeto? ¿Sí? Entonces el objeto es algo que está sujeto a una imposición, algo que podemos poner un ejemplo, ¿no? Algo que grave un impuesto. Ejemplo, a lo mejor el objeto puede ser los ingresos que se obtienen sobre determinado bien o servicio que realizan, ¿no? El objeto puede ser los ingresos, ¿no? Que están sujetos a imposición o a una imposición o a un impuesto. La base impositiva nos dice que está representada por la cantidad o criterio considerado para la aplicación de la ley, sobre la que se determina el monto de las contribuciones a cargo del sujeto pasivo, o sea, el contribuyente.
Base impositiva es la cantidad o criterio considerado por la aplicación de la ley. Dependiendo de la ley va a ser la base impositiva, ¿no? Si estamos hablando de la ley del ISR, vamos a tener nuestra base. Si estamos hablando de IVA, igual vamos a tener, a lo mejor va a ser diferente base. ¿Por qué? Porque no todos los la base para IVA va a gravar también para ISR. Continuando con los conceptos básicos, nos encontramos la tasa. La tasa es el porcentaje de dicho impuesto o el porcentaje que se le va a aplicar a la base. ¿Sí? En México manejamos la base del IVA. El IVA ha cambiado constantemente o a través del tiempo ha sufrido modificaciones. Teníamos el 11%, 16% y anteriormente 10%, ¿verdad? Dependiendo, antes tenía beneficio en la región fronteriza, pasó a ser en forma general el 16% y ahorita con López Obrador sufrió una modificación con un beneficio para algunas empresas en zona fronteriza del 8%. Sí. Entonces esto ha sido modificado. Entonces la tasa es el porcentaje. ¿Sí? Igual con el impuesto sobre la renta, igual tiene su base. Dependiendo del ingreso va a ser la tasa que se le aplique a ese impuesto. Que siguiendo con el otro concepto que es la doble tributación, nos dice que se refiere a gravar un mismo impuesto varias veces a un contribuyente con el mismo ingreso. ¿Sí? Ok, con el mismo ingreso a lo mejor estoy pagando 2 veces el mismo impuesto o 2 veces el impuesto sobre ese ingreso. A eso se le llama doble tributación. Otro concepto importante que tenemos que definir, fuente de ingreso. La ley del ISR nos dice que la fuente de ingresos es el lugar en el que se originan o generan los ingresos, por lo que es muy importante identificar el tipo de ingreso que se obtiene y el lugar donde se encuentra la fuente de riqueza, para así determinar si se está obligada o no a pagar dicho impuesto. Igual, dependiendo de la fuente de ingreso y la obligación, va a depender la tasa y la forma de pago de cada uno de estos ingresos que obtengamos. Va a ser la tasa, la forma y fecha de pago. Residencia, otro concepto que nos va a servir o va a ser básico para el tema que estamos analizando. Residencia, según el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que hay de 2 tipos. En el caso de personas físicas, las que tengan establecido su casa habitación en México, y los de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. Ok, hay 2 tipos de residencia para personas físicas: los que tengan su casa habitación en México y los que se encuentran en el extranjero pero su fuente de su ingreso lo obtengan de México. ¿Sí? En este caso pueden ser como algunos ejemplos, los embajadores, ¿no? El embajador de México en otros países. En el caso de las personas morales, a las que se hayan establecido en México y su administración principal del negocio o sede en México, ¿no? Porque hay personas morales
igual que van a obtener sus ingresos a lo mejor del extranjero, pero estén viviendo en México, o viceversa, ¿no? Tengan su empresa, obtienen sus ingresos en México, pero están viviendo en el extranjero. Dice ese extranjero, pues cualquier lugar diferente al que tenga su nacionalidad. Continuando, ok, ahora yo ya tengo mi residencia, pero ¿qué nos dice el reglamento de la ley del ISR? En el artículo 6, ¿qué me dice? ¿Cómo voy a demostrar mi residencia fiscal? Si yo ya tengo identificado lo que es residencia, ahora, ¿cómo demuestro la residencia fiscal? En el artículo 6, si ustedes quieren ampliarse un poquito más del reglamento del ISR, en el artículo 6 nos dice que yo puedo acreditar mi residencia fiscal mediante constancia, una constancia en que expida la autoridad hacendaria. En este caso, con mi constancia o cédula de identificación, yo puedo decir, ok, aquí tengo mi residencia fiscal. O con un certificado también de residencia fiscal, o con la última declaración anual del ISR, ¿no? También con eso puedo acreditar mi residencia fiscal. Ok, ahora sí ya vamos a entrar un poquito más. Una vez entendido, comprendido los conceptos básicos que vamos a utilizar, ahora sí vamos a entrar en materia. Tratados tributarios. ¿Cuál es el objetivo de los tratados tributarios? ¿Por qué se realizan estos tratados tributarios entre los países? ¿Por qué? Primeramente, para facilitar el intercambio de información. Ok, si, como lo que estamos comentando ahorita, si yo soy un extranjero, pero tengo negocios en México, ¿qué es lo que pasa? Para evitar la evasión fiscal o alguna defraudación fiscal, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor este país, o en este caso México, pide información al otro país sobre la situación de la persona extranjera que está realizando negocios en México, ¿sí? Entonces, primeramente va a facilitar el intercambio de información. Estos tratados facilitan que los países intercambien información sobre el historial de las personas físicas o de las personas morales. Otro punto es prevenir dentro de sus respectivas jurisdicciones la evasión y el fraude fiscal, que es lo que les estaba comentando, para que las personas físicas y las personas morales no realicen algún tipo de evasión, se realiza el intercambio de información. Igual, acuérdense que ya la evasión y el fraude fiscal ya están penalizados. Ahorita en México ya es motivo de cárcel. ¿Sí? Otro punto es desarrollar mejores fuentes de información. Estos son algunos puntos importantes de los tratados tributarios para que se maneje el intercambio de información más fluida entre los países. Continuando con el concepto de tratado tributario, en el artículo 2 de la Convención de Viena nos dice que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional.
Entonces igual ahí en el tratado, en la Convención de Viena, nos regula un poquito también sobre los tratados. Y nos dice que es un tratado. Es un acuerdo internacional que se celebra entre estados y se encuentra regido por el derecho internacional. Una vez que conocemos nosotros los conceptos básicos y elegimos el modelo tributario que vamos a aplicar o que nos conviene a nosotros como empresa, empieza lo que es ahora sí la negociación y el conocimiento de las leyes de dicho país. Esto con el fin de evitar la doble tributación. ¿Cuándo se presenta la doble tributación? Según la OCDE, nos dice que la doble tributación se presenta cuando la doble imposición jurídica internacional la define o lo define como la forma general de la aplicación de impuestos similares en dos o más estados. Ok, yo estoy pagando el IVA en México y vuelvo a pagar el IVA en mi país de origen. Estoy pagando dos veces un impuesto similar, ¿no? Que es el IVA. A lo mejor en otros países me dicen, si tú tienes tu empresa en México, tú como extranjero tienes tu empresa en México, entonces tú ya pagaste el IVA, pero en tu país te vuelven o te requieren otra vez el IVA. ¿Sí? Entonces sería la doble imposición o doble tributación. Pero con los tratados, ¿qué es lo que hace? Nos facilita o nos dice, ok, si tú pagaste a lo mejor el IVA en México, para que no lo pagues, te lo puedo acreditar o te lo puedo hacer válido. Para eso son los tratados, igual, para que tú no pagues doble vez el mismo impuesto. ¿Me están entendiendo hasta lo que vamos ahorita? ¿Sí están entendiendo los conceptos y lo que es un tratado? ¿Y cuándo se presenta la doble tributación? Ok, una vez que sabemos lo que es la doble tributación y cuándo se da la doble tributación, ahora, ¿cómo podemos evitar esta doble tributación? Volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? En la actualidad se ha procurado hacer tratados de doble tributación entre los países. Estos se encargan de establecer acuerdos que aclaren dónde se debe hacer el pago en cada caso y plantear criterios para determinar la naturaleza de las operaciones entre los estados, la cual va a ayudar a facilitar las transacciones comerciales entre los países. ¿Sí? Entonces, dice que ¿cómo podemos evitar la doble tributación? En este caso va a ser por medio de los tratados. En cada tratado se va a especificar de una manera clara y concisa cómo, dónde y cuándo voy a realizar el pago de los impuestos o la obligación que se tenga en dicho país donde abarquen estos tratados. Les puse un diagrama para definir los tratados y evitar la doble tributación. Primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Primero vamos a definir la naturaleza de nuestra operación. La operación que yo estoy realizando, grava o no grava el impuesto, está exento o gravado. Ok, si no grava o si está exenta, pues no va a ser sujeto al impuesto. Y si grava, ok. Si grava, voy a definir el tratado o voy a identificar cuál es el tratado para evitar la doble tributación. ¿Qué tratado? Dependiendo de con el país con el que se esté negociando o se esté haciendo la transacción económica, voy a definir cuál es el tratado que se tenga con ese país, identificar el tratado y, ok, analizarlo. Ok, sí, no, si lo conozco, si no lo conozco, sí, ok, vamos a volver otra vez, exenta o gravada. Si es exenta, no existe ISR a cargo y es un beneficio empresarial. Si grava, ¿qué aplicación reduce? ¿Prevalece el tratado o no, o ya se derogó? Tengo que ver eso también. ¿Y cuál es mi obligación o cuál es la obligación que se tiene para retener este impuesto? En forma general podemos definirlo de esta manera, ¿no? Definir el tipo de operación o la naturaleza de la operación, ver si grava o no grava, identificar el tratado. Una vez que identifico el tratado, ok, aparte otra vez. Grava o no grava, y si grava, pues ver cómo voy a cumplir con esa obligación. Si no grava, pues es un beneficio para la empresa que esté realizando esa operación. Ok, una vez que hayamos conocido lo anterior, tenemos que ver también la jerarquía de las leyes internacionales, ¿no? En este caso en México, ¿qué lugar de nuestra jerarquía ocupan los tratados internacionales? En cualquier país, la ley fundamental que va a ocupar la cima de nuestra pirámide va a ser la Constitución. Después de la Constitución, pues ya vienen los tratados, leyes, ya sea federales, locales, reglamentos, acuerdos, jurisprudencia, ¿sí? Pero la principal es la Constitución, es la que rige a cada país, la Constitución política que ellos manejen, ¿no? Es el máximo órgano de centralización. Lo que pueden ver esto, les voy a dar un minuto para que lo analicen. La pirámide, los que llevaron impuestos en los periodos anteriores, ya analizamos lo que es la jerarquía de las leyes en México. Continuando, como nuestro máximo órgano que nos rige en México es la Constitución. ¿Qué nos dice la Constitución acerca de los tratados internacionales? En el artículo 89 y en el artículo 76 la Constitución nos dice la obligación del presidente. En el 89 nos dice la obligación del presidente. En la fracción 10 dice: dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado. O sea, en la Constitución nos dice que el presidente no puede tomar la decisión solo, ¿no? Lo tiene que aprobar el Senado. Ok. En el artículo 76, fracción 1, nos dice las facultades del Senado. Vamos a leer una parte del artículo 76 que nos dice
analizar la política exterior del Ejecutivo, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. Okay. En el artículo 89 nos dice que el presidente puede celebrar tratados internacionales o facilita al presidente realizar dichos tratados con otros países, pero los tiene que someter a votación, ¿no? Dependiendo de lo que diga el Senado, va a ser la decisión del presidente. Sí, me siguen. Hasta el momento, dudas, comentarios que quieran hacer, alguna pregunta. No hay dudas hasta el momento, maestro. Ok, gracias. Continuamos. Ahora, ¿qué organismos regulan los tratados tributarios? Los organismos más importantes hasta el momento y los principales son la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de los países. Ambos ofrecen la posibilidad a los estados que los suscriben de gravar impuestos tanto en el país donde se genere la fuente generadora como en el lugar donde reside el sujeto que lo obtuvo, a modo de evitar la doble tributación. Es lo que les comentaba sobre igual los extranjeros en México o los que estén en México, los de México que realicen operaciones en otros países. Ok. México ha realizado varios tratados comerciales a partir del más o menos del 94 o 95. México empezó a realizar estos tratados comerciales. Ahorita nosotros en nuestra primera unidad nos estamos enfocando en los tratados con la Unión Europea. ¿Qué tratados ha realizado México hacia esa parte del continente? A partir del 94 México empezó realizando tratados. Los primeros fueron con Estados Unidos y parte de Latinoamérica. Les voy a mencionar algunos de los tratados comerciales que México ha realizado. Primero, con la Unión Europea realizó un tratado de libre comercio México y la Unión Europea, más o menos, o si no me equivoco, en el año 2000 más o menos, ¿sí? Igual ha realizado tratados de libre comercio con Israel, ¿verdad? Tratados de libre comercio entre los Estados Unidos mexicanos y los estados de la Asociación Europea de Comercio. Acuerdos de fortalecimiento de la asociación económica entre los Estados Unidos y Japón. Ok, en la siguiente diapositiva podemos encontrar igual varios tratados que México ha realizado con América Latina, ¿sí? Con Estados Unidos, con Canadá, con Colombia, con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, con República de Chile, con Uruguay y el Triángulo del Norte. Okay. México ya se está globalizando, ya tiene acuerdos comerciales entre diferentes países. ¿Para qué? Para que igual ustedes que si quieren emprender un negocio con objetivos a exportar, sepan, analicen con qué tratados qué tratados entran en su
en su exportación, ¿no? Al país donde están exportando, qué tratados entran, los analizan, tienen o no tienen beneficios tributarios y, ok, ¿les conviene o no les conviene? Vamos a apagar un poquito el aire porque ya nos está dando frío. En la Convención de Viena sobre los tratados, en el artículo 31, nos dice que un tratado deberá de interpretarse de buena fe conforme el sentido corriente que haya de atribuirse en los términos del tratado, en su objeto y finalidad de estos tratados. Dice que se tiene que interpretar de buena fe, que no se encuentre alguna, podemos decir, alguna trampita, ¿no? Que nos pongan por ahí, como en los contratos, en la mayoría de los contratos que diga, a lo mejor vienen en letras chiquitas, ¿no? Entonces hay que leer bien hasta las letras chiquitas, interpretarlo de la manera, cómo o por qué se hicieron esos tratados, con el fin, el objeto y el fin sobre el cual se realizaron esos tratados. Y una vez que se hayan leído e interpretado de buena manera, ok, hay que aplicarlos, ¿no? Hay que aplicarlos conforme a la reglamentación de dicho país. Entonces, esto es la estructura más básica de lo que es el sistema tributario o los tratados tributarios sobre los cuales nosotros también a lo mejor como futuros empresarios o administradores vamos a lo mejor a tener que leer algunos de ellos y analizarlo para ver qué recomendación vamos a emitir. Por mi parte es todo en base a la estructura de los tratados tributarios. Dudas, comentarios. Si no hay dudas o comentarios, les deseo que tengan buen día. Sigan, dense de alta igual en la página, denle like a nuestros videos para seguir y motivarnos un poquito más a seguir mejorando cada día más. Les deseo buen día y un excelente inicio de semana.